Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Karl Marx, sus ideologías, citas famosas y los temas principales que abordó en su obra, que han dejado una marca indeleble en la historia de la filosofía. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista y revolucionario socialista. Marx es conocido principalmente por su análisis del capitalismo y su teoría del materialismo histórico, que aborda la lucha de clases y la evolución de las sociedades. La ideología de Marx, conocida como marxismo, se basa en la creencia de que la historia humana es una historia de lucha de clases. Según él, la sociedad está dividida entre los que tienen el poder económico y los que no lo tienen. En el capitalismo, esta lucha se da entre la burguesía, los propietarios de los medios de producción, y el proletariado, los trabajadores. Algunas de las citas más famosas de Marx incluyen: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. El capital es trabajo muerto, que solo se reanima a la vampírica chupándole trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa. Entre los temas principales que Marx abordó en su obra, podemos destacar: materialismo histórico, la teoría según la cual las condiciones materiales, como la producción y distribución de bienes, determinan la estructura social, política y cultural de una sociedad. Lucha de clases, la idea de que las clases sociales en conflicto son el motor de la historia y que la lucha entre la burguesía y el proletariado conducirá a una sociedad sin clases. Alienación, el proceso por el cual los trabajadores se vuelven ajenos a sí mismos y a su trabajo en el sistema capitalista, ya que no tienen control sobre su producción ni sobre los productos que crean. Plusvalía, la diferencia entre el valor creado por los trabajadores y el salario que reciben, que es apropiado por los capitalistas como ganancia. Comunismo, la visión de una sociedad sin clases, donde los medios de producción son propiedad común y no hay explotación de un grupo social por otro. Karl Marx fue un pensador influyente que dejó una marca en la historia de la filosofía y la política. Sus ideas sobre la lucha de clases, el materialismo histórico y la crítica al capitalismo siguen siendo relevantes en la actualidad y continúan influyendo en la política y el pensamiento social en todo el mundo. La lucha de clases es un tema central en el pensamiento de Karl Marx y constituye una parte fundamental de su teoría del materialismo histórico. A lo largo de este texto, analizaremos en profundidad la lucha de clases en el marxismo, sus implicaciones y cómo se manifiesta en diferentes contextos y momentos históricos. Para comprender la lucha de clases, primero debemos entender la teoría del materialismo histórico de Marx. Según esta teoría, la historia humana es una historia de conflictos y cambios sociales impulsados por las condiciones materiales y económicas en las que las personas viven y trabajan. Estas condiciones, a su vez, dan forma a la estructura social, política y cultural de una sociedad. Dentro del materialismo histórico, la lucha de clases es la fuerza motriz de la historia. Marx creía que las sociedades siempre han estado divididas en clases con intereses económicos opuestos, y que la lucha entre estas clases es lo que impulsa el cambio social, político y económico. Esta lucha puede ser abierta y violenta, como en una revolución, o puede ser más sutil y estar presente en las tensiones cotidianas entre los diferentes grupos sociales. La lucha de clases en el capitalismo es la lucha entre dos clases principales, la burguesía y el proletariado. La burguesía es la clase de los propietarios de los medios de producción, tierras, fábricas, maquinaria, etc., mientras que el proletariado es la clase de los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Según Marx,
La burguesía explota al proletariado al apropiarse de la plusvalía, que es la diferencia entre el valor creado por los trabajadores y el salario que reciben. La lucha de clases no es un concepto estático, sino que evoluciona a lo largo del tiempo y se manifiesta de diferentes maneras en función del contexto histórico y económico. Por ejemplo, en la época feudal, la lucha de clases se daba principalmente entre los señores feudales y los siervos, mientras que en el capitalismo temprano, la lucha se daba entre los dueños de las fábricas y los trabajadores urbanos. Uno de los aspectos clave de la lucha de clases en el marxismo es la conciencia de clase. La conciencia de clase se refiere al grado en que las personas son conscientes de su posición dentro de la estructura de clases y de los intereses económicos y políticos asociados a esa posición. Según Marx, la conciencia de clase es necesaria para que los trabajadores se unan y luchen por sus intereses comunes en contra de la explotación capitalista. Sin embargo, la conciencia de clase no es algo que surja automáticamente entre los trabajadores. En cambio, es el resultado de un proceso en el que los trabajadores se dan cuenta de su situación económica y social y comienzan a organizarse y luchar por sus intereses. Este proceso puede ser influenciado por factores externos, como la propaganda y la educación, así como por factores internos, como la experiencia cotidiana de la explotación y la opresión. La lucha de clases también se relaciona con otros conceptos importantes en el marxismo, como la alienación y la falsa conciencia. La alienación se refiere al proceso por el cual los trabajadores se vuelven ajenos a sí mismos y a su trabajo en el sistema capitalista, ya que no tienen control sobre su producción ni sobre los productos que crean. La falsa conciencia, por otro lado, es la creencia errónea de que los intereses de la burguesía son también los intereses del proletariado, lo que impide que los trabajadores desarrollen una conciencia de clase y luchen por sus propios intereses. A lo largo de la historia, la lucha de clases ha tomado diversas formas y manifestaciones. Durante la Revolución Industrial, por ejemplo, la lucha de clases se manifestó en movimientos obreros que luchaban por mejores condiciones de trabajo, salarios más altos y la reducción de la jornada laboral. Estos movimientos obreros también dieron lugar a la creación de sindicatos y partidos políticos que representaban los intereses de la clase trabajadora. En el siglo XX, la lucha de clases se manifestó en revoluciones y movimientos políticos en todo el mundo, como la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución China de 1949. Estas revoluciones llevaron al establecimiento de estados socialistas que buscaban abolir la explotación capitalista y construir una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, también hubo críticas y debates sobre la efectividad de estos estados socialistas y si realmente representaban los intereses de la clase trabajadora. Además, la lucha de clases también se ha manifestado en movimientos y protestas más recientes, como el movimiento Occupy Wall Street en 2011, que denunciaba la desigualdad económica y la influencia del poder financiero en la política. Estos movimientos más recientes reflejan la creciente preocupación por la concentración de la riqueza y el poder en manos de una élite económica y la necesidad de abordar estos problemas a través de la acción colectiva y el cambio político. La falsa conciencia es un concepto relacionado que se refiere a la idea de que los trabajadores pueden estar sujetos a creencias e ideologías que no reflejan sus verdaderos intereses económicos y sociales. Esto puede ocurrir cuando los trabajadores adoptan las ideas y valores de la clase dominante, como la creencia en la meritocracia y la justicia del sistema capitalista. La falsa conciencia puede dificultar la formación de una conciencia de clase y la organización de los trabajadores en la lucha contra la explotación. A lo largo de la historia, la lucha de clases ha tomado muchas formas y ha sido el motor de numerosos movimientos sociales y revoluciones.
Un ejemplo clave de la lucha de clases en acción fue la Revolución Industrial, un periodo de rápido cambio económico y social en el que la burguesía y el proletariado se enfrentaron en un contexto de creciente explotación y desigualdad económica. Durante este tiempo, los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos y a luchar por mejores condiciones laborales, salarios más altos y derechos políticos. Otro ejemplo importante de la lucha de clases es la Revolución Rusa de 1917, en la que los bolcheviques liderados por Lenin derrocaron al gobierno zarista y establecieron un Estado socialista basado en los principios del marxismo. La Revolución Rusa fue el resultado de décadas de agitación política y social, impulsada en gran parte por la lucha entre la burguesía y el proletariado en un contexto de guerra, desigualdad y crisis económica. A pesar de que la lucha de clases ha sido un motor de cambio en la historia, también ha sido objeto de críticas y controversias. Algunos críticos argumentan que la teoría de la lucha de clases es demasiado simplista y no tiene en cuenta otros factores que influyen en el cambio social, como la cultura, la religión y la política. Otros sostienen que la lucha de clases no es un fenómeno universal y que hay sociedades en las que las clases sociales no están en conflicto constante. Aunque la lucha de clases sigue siendo un concepto debatido, sus implicaciones y manifestaciones a lo largo de la historia han dejado una marca indeleble en nuestra comprensión del capitalismo, el socialismo y las luchas por la igualdad y la justicia social. La teoría de la lucha de clases de Marx sigue siendo relevante en la actualidad y continúa informando el análisis de las desigualdades económicas, las relaciones laborales y las luchas por el cambio político y social en todo el mundo. En resumen, la lucha de clases es un concepto fundamental en el marxismo y en la teoría del materialismo histórico. Esta lucha, que se manifiesta de diversas formas a lo largo de la historia y en diferentes contextos, ha sido un motor clave de cambio social, político y económico. La lucha de clases en el capitalismo entre la burguesía y el proletariado ha llevado a la organización de los trabajadores, la formación de sindicatos y la lucha por mejores condiciones laborales y derechos políticos. Además, la lucha de clases está intrínsecamente relacionada con conceptos como la alienación, la falsa conciencia y la conciencia de clase, que influyen en la forma en que los trabajadores perciben y responden a sus condiciones económicas y sociales. A pesar de las críticas y controversias en torno al concepto de la lucha de clases, su importancia en la teoría marxista y su impacto en la historia no pueden ser subestimados. Hoy en día, la lucha de clases sigue siendo un tema relevante en el análisis de las desigualdades económicas y sociales, así como en las discusiones sobre políticas y soluciones para abordar estos problemas. La globalización, la automatización y la creciente brecha entre ricos y pobres son solo algunos de los factores que han dado nueva vida a las discusiones sobre la lucha de clases en el siglo XXI. En este contexto, es importante recordar que la lucha de clases no es un fenómeno estático ni uniforme. La forma en que se manifiesta y las soluciones que se proponen para abordarla pueden variar en función de las condiciones económicas, políticas y culturales de cada sociedad. Esto significa que, aunque la lucha de clases sigue siendo un concepto útil para analizar y comprender las desigualdades y conflictos en nuestro mundo, también debemos ser conscientes de su complejidad y diversidad. Por último, la lucha de clases en el marxismo nos recuerda la importancia de cuestionar y desafiar las estructuras económicas y sociales que perpetúan la desigualdad y la explotación. Al entender cómo la lucha de clases ha influido en la historia y en la evolución de nuestras sociedades, podemos estar mejor preparados para enfrentar y abordar estos desafíos en el futuro y trabajar hacia un mundo más justo y equitativo. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre Karl Marx y sus ideas, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.